Bueno, buenas tardes. Como les comentaba, pues vamos a dar inicio a este webinar del paso a paso de implementación de factura electrónica, emisión y recepción, en la cual vamos a poder de forma detallada conocer un poco realmente qué es la facturación electrónica, los cambios que se vienen introduciendo en el país, y vamos a conocer un poco a poco, un paso a paso de realmente cómo debemos abordar la implementación de la factura electrónica en Colombia. Es importante mencionarles que cuando trabajamos facturación electrónica hay dos temas fundamentales que deben ser abordados y es lo que vemos aquí dentro del contenido. Uno es entender claramente qué es, porque es muy difícil poder decir que vamos a implementar cuando no tenemos la claridad en los conceptos, y eso va pues para todas las personas que quieran implementar como tal la factura electrónica. Y lo otro es cómo debe ser ese proceso de implementación. Adicionalmente, en una cuarta opción, en una cuarta línea, vamos a tratar de ver el proveedor de Factory HK, que es nuestro aliado en facturación electrónica, en el cual vamos a entender cómo funciona y cuál es la estructura y pues, qué nos brinda como proveedor tecnológico de facturación electrónica. Entonces, objetivo, vamos a ver un paso a paso de las consideraciones, vamos a aclarar dudas en relación a la implementación y en los componentes técnicos y de proceso. Entonces, iniciemos inicialmente entendiendo realmente qué es la factura electrónica. Básicamente, la factura electrónica es el documento que soporta las transacciones de ventas de bienes o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales. Entonces, imaginemos que realmente lo que hoy día se maneja como un proceso de facturación, pero sin involucrar papelería o reduciendo en gran medida la papelería, porque en teoría es posible que en algunos procesos siga operando de esa manera, pues por la informalidad o por el tipo de operación que se gestione, pueda involucrar que todavía se maneje en papel, pero a futuro todo debe llevar a que la factura electrónica se maneje totalmente electrónica. ¿Qué no es la factura electrónica? Importante, no es un módulo de un sistema financiero o de facturación. Definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con los sistemas financieros o los sistemas de facturación que tienen las compañías. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque realmente a veces algunos proveedores de software lo venden como un módulo y tratan de amarrar al cliente realmente con que la factura va amarrada a ese sistema y la facturación electrónica va amarrada a ese sistema, y no. Realmente existen en Colombia 32 operadores, por lo cual cada una de las personas según su modelo podrán definir realmente cuál es su mayor interés en facturación y qué desean o qué proveedor desean contratar. No es el envío de un documento en PDF a través de correo electrónico. Esa es la representación gráfica que nosotros conocemos, pero realmente no es lo que le llegaba a ustedes una factura de servicios públicos, donde ustedes reciben, o las facturas del celular reciben una factura vía correo electrónico. Si bien es a través de un correo electrónico, no es una factura electrónica, ¿sí? Ahorita vamos a ver pues el detalle de lo que realmente contiene la factura electrónica. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que es la factura digital y la factura electrónica. La factura digital es esa factura que era un papel impreso que salía de una factura por computador o salía de un Excel y lo transformábamos en una factura y lo imprimíamos, o lo escaneábamos en PDF o lo imprimíamos a través de un documento PDF en el computador, pero realmente no tiene nada que ver con lo que viene hoy día o lo que trata hoy lo que es la facturación electrónica. Básicamente la facturación electrónica es este archivo que ustedes ven acá. Básicamente es un archivo en XML en el cual contiene todo el detalle de la factura y va acompañado de una representación gráfica que es la que realmente nosotros conocemos. Entonces, si ustedes ven los dos documentos, este es un documento que ustedes no entenderían si lo leen, pero este es totalmente claro para ustedes porque es lo que realmente.
pero este documento XML es el que entienden las computadoras, las que pueden realmente entender todo digamos, la lógica y la información que trae la factura. Aquí podemos ver dentro de las características, la factura electrónica se divide o está compuesta por la estructura de la factura, los datos de la factura, tiene un código CUFE que calcula a partir de los datos de la factura y que representa de forma única la factura electrónica. Es decir, cuando yo genero una venta, esa factura electrónica es totalmente única y exclusiva para mí como proveedor. Entonces, Sara, ¿se pasó algo con Sara? ¿Sara está ahí? Sí, ahí la veo. Entonces, código CUFE. Como les decía, básicamente Aquí estoy. Sí, básicamente es uno de de las bases de la factura electrónica. Está compuesto, digamos, por todos los datos de la factura y con este se va a poder identificar de forma única esta factura. Esto es el XML, que como pueden ver, no se ve absolutamente nada. ¿Sí? O sea, o no se entiende absolutamente nada, pero relativamente los sistemas de información, los sistemas de la DIAN, sí logran comprender y entender la información que está anexa a esta factura electrónica. Veamos un poco el tema a nivel mundial. Aquí me gustaría ser claros en realmente qué es la factura electrónica o qué se ha venido haciendo en el mundo, y que realmente esto no es un invento de Colombia y que no es un invento de la DIAN y que simplemente acá el país pues quiere hacer estas implementaciones para generar mayor trabas a la economía, poniéndolos a que compren sistemas adicionales, en fin, no. Básicamente es una necesidad de país, lo resumo así. En este mundo globalizado, sistematizado, cada vez es más necesario poder manejar un sistema automatizado de factura electrónica o de facturación. Entonces, esto va a permitir el comercio en el mundo, va a permitir facilitar poder hacer transacciones comerciales en el mundo con toda tranquilidad. Adicionalmente, las otras ventajas que tiene, como la reducción de costos, ayuda al medio ambiente, etcétera. Aquí, digamos que podemos ver cómo en el mundo, básicamente, los países que tengan el amarillo bajito, realmente son aquellos que están atrasados o no han iniciado la facturación electrónica, pero como ustedes pueden ver, prácticamente África y Venezuela son los que vienen un poco atrasados en esto. Todo el continente americano ya tiene una gestión, el continente europeo también bastante adelanto en el tema. Sin embargo, pues hace falta muchos países por cubrirse y especialmente en América, pues Venezuela. Bueno, ¿qué es de las regulaciones? Básicamente, acá no quiero entrar en tanto detalle, pero voy a resumir con esta pantalla básicamente lo que nos hablan las regulaciones. Más o menos desde el 2015 se viene hablando del tema de facturación electrónica con el nuevo modelo. Anteriormente se intentó hacer más o menos en el 2007-2008 en Colombia, pero realmente no tuvo mucho éxito porque se quería implantar un modelo que ya estaba en salida o ya no era exitoso. Afortunadamente, la DIAN se dio cuenta de eso y prefirió abortar el proyecto y estudiar unos nuevos modelos. Este nuevo modelo que optó Colombia es el modelo mexicano, el cual ha sido totalmente exitoso y es el que está replicando la mayoría de los países en Latinoamérica. De estas 4 resoluciones iniciales, básicamente resumen la definición de facturar o de establecer la factura electrónica como título valor. Es donde se dan los lineamientos iniciales para que se empiece a crear un ambiente de trabajo en relación a la facturación electrónica. Es donde se establecen los requisitos que deben cumplir los sujetos de ámbito del decreto.
del 019. En el 55 se adopta el sistema técnico de control de facturación relacionado con la numeración. Es decir, ya acá donde se dice, señores, ustedes a partir que entren en facturación electrónica no podrán entrar de ninguna manera a seguir facturando en papel, sino que definitivamente ya les toca en factura electrónica. Luego, en la reforma tributaria del 2006, en diciembre, es cuando ya se da la última estocada al tema y se dice, señores, a partir del 1 de enero del 2019, todas las empresas en Colombia que emitan IVA, impuesto al consumo, serán obligados a facturar electrónicamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN ya les dio el límite. No nombró específicamente compañías, pero ya les dijo todos los que pidan IVA e impuesto al consumo. Hoy la obligación está para todas estas empresas. 1 de enero del 2019. Y abrió un proceso, después de unas pruebas piloto, abrió un proceso para que las compañías se vincularan de forma voluntaria y más o menos a la fecha van unas 3.500 empresas voluntarias que por haber entrado como voluntarios tienen la ventaja de poder seguir hasta la última fecha de implementación de la factura electrónica, que es el 1 de enero del 2019. Es decir, casi un año tienen ya. Sin embargo, hace una semana salió el proyecto de decreto de facturación electrónica de grandes contribuyentes, en el cual ya le están diciendo a los grandes contribuyentes, señores, vamos a sacar una para que ustedes inicien el proyecto y no se forme un cuello de botella al final o en diciembre del 2018, sino que inicialmente arranquen los grandes facturadores y estos jalonen a los demás, a las demás compañías. Entonces el decreto aún no ha salido, a hoy 15 de diciembre no ha salido, ya salió el decreto, está en borrador, se está en revisión y se espera pues que las compañías puedan digamos, aplicarlo a partir de la emisión real de este decreto. Se estima que este decreto sale antes del 30 de diciembre. Si sale antes del 30 de diciembre, en teoría el proceso de implementación son 6 meses, lo que quiere decir que los grandes contribuyentes deben estar facturando electrónicamente a partir del 1 o el 30 de junio del 2018, es decir, 6 meses. Por lo cual digamos que se viene una alta demanda en todo el tema de la implementación de estos servicios de facturación. Bueno, ¿quiénes participan en INFEL? Básicamente obligado a facturar, en este caso las empresas, el proveedor tecnológico, que a la final es el aliado del obligado a facturar, es quien tiene la infraestructura, quien tiene la aplicación para poder prestar el servicio de facturación electrónica y para la cual lo más recomendable es hágalo con un proveedor tecnológico. Muchas empresas pueden tomar la opción por hacerlo, pero realmente el proceso es mucho más complejo, mucho más largo y puede, digamos, tener un fracaso, digámoslo, en el momento de la implementación, porque realmente es mucho más costoso, requiere infraestructura, requiere una serie de certificaciones, y pues el consejo es, dedíquense a lo que saben hacer y entréguenle a otros lo que realmente son expertos en hacer. La DIAN, que es clave y que tiene unos intereses muy particulares, principalmente la evasión de impuestos, y adquiriente, que son todas aquellas personas que compramos a las compañías y que recibimos una factura como parte de esa compra. Los beneficios, una reducción de costos. Indudablemente la factura electrónica va a traer beneficios en la reducción de costos. Si bien todo el mundo o mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿por qué va a reducir los costos si ahorita me están cobrando por facturación que antes no me cobraban? Falso. Realmente las compañías tienen unos gastos de facturación
Esos gastos de facturación son papel, tinta, transporte para llevar la factura hasta el punto, tiempo de las personas haciendo la facturación, enviándola, recibiendo la nota crédito, revisándola, enviándola, en fin. Entonces, sí, definitivamente reduce costos. Puede ser fácilmente consultado en línea toda la transaccionalidad y no remitirme archivo para ver todas las facturas históricas y tratar de encontrar una factura, sino que la facturación electrónica permite mantener durante 5 años, que es la vigencia que establece la DIAN, y en este se va a poder decir realmente cuál es o poder buscar realmente los históricos de la factura de forma mucho más fácil. Permite optimizar los procesos de facturación, permite tener una trazabilidad y otro tema importante para todas estas empresas que tienen responsabilidad social, realmente ayuda realmente al medio ambiente, a preservar el medio ambiente, pues debido a que ya la papelería en facturación electrónica de una u otra manera se ve reducida. Importante entender el concepto de emisión y recepción. ¿Hasta el momento vamos claros? Discúlpame, Nelson, quería preguntarte algo respecto a lo anterior. ¿Qué es exactamente lo de la trazabilidad? No lo tengo claro. Ok, la trazabilidad es básicamente entender que desde el momento en que salió la factura, cuándo la emitiste, qué empresa la tiene, si esa empresa la aceptó, la rechazó, si la rechazó, puso una nota débito, una nota crédito, o si la aceptó, es decir, te da todo el histórico realmente, o toda la trazabilidad de qué ha pasado con una factura que tú emitiste. En caso contrario, Ok, o sea, es como el proceso, es exactamente. la gestión, pues. Claro. Ok. Hoy día, si tú hicieras eso, te tocaría en papel, bueno, yo envié una factura tal día. Esa factura me la Sí. aceptaron, sin embargo, hubo una nota débito, una nota crédito posterior a esta factura. Entonces, ¿cuál es esa nota débito? ¿Cuál es esa nota crédito? ¿El cliente la recibió? ¿No Ok, la recibió? Entonces, es más fácil poder tener una trazabilidad. ¿Qué pasó con una factura que si le hiciéramos manual? claro. Listo, ok, gracias. Listo. Julio, hasta el momento vamos claros. Julio, ¿no nos escucha? Bueno, se perdió Julio. Entonces, emisión. Dentro de la emisión, como les digo, hay una diferencia. Emisión es, digamos, toda la plataforma que se define y que va desde el cliente hacia, hacia la DIAN y hacia el receptor. Entonces, se tiene un portal, la factura se hace en el sistema de información, esta factura viaja a nivel de sistemas a un servicio web, este servicio web transforma la factura electrónica, la envía a la DIAN y la envía al receptor a través de un archivo XML y a través de una representación gráfica. La recepción, viceversa, todos los clientes a través de un correo reciben todas las facturas, el XML y la representación gráfica. Esto lo recibe el web service y es enviado o se mantiene aquí hasta que se hagan las aprobaciones y las revisiones en el portal web y posteriormente suben al sistema ERP de forma automática. Entonces, acá, digamos, se hace una reducción como tal de costos. Nelson, Dime, Julio. sí, qué pena, era que no le ha podido habilitar aquí el micrófono. Ok. Aprovecho y te pregunto del tema un poquito anterior. Las consultas, ese consultas, el sistema va a tener como una especie de administrador para asignar roles y perfiles para poder hacer las consultas. Sí. Aquí en estos ¿Cómo va a ser? portales existen unos roles que se definen para que las personas de facturación, según sus privilegios, puedan gestionar estas facturas. Sí. Igual en la Y, recepción. ok, y esta parte, tú me comentabas que todo se va a manejar en la nube o va a recibir algo en servidores propios del cliente o eso lo determina el cliente. No, digamos que todo prácticamente es en la nube.
¿Qué pasa? Que cuando en el caso de la emisión, yo salgo de mi sistema de información, entrego a la nube, convierto en factura y lo envío a la DIAN y lo envío acá. En este momento toda la trazabilidad de la factura ya queda en la nube y queda para que tú lo consultes en el portal y en tu sistema contable sabe que salió una factura. Cuando es recepción, también pasa lo mismo. Todas las facturas te llegan, te queda una trazabilidad en correo electrónico, te queda una trazabilidad en el servicio en la nube, que es la que consultas por el portal web, y en tu sistema sube a las tablas que correspondan para hacer todo el proceso de contabilización. Y sube obviamente como un archivo plano. Depende de la integración. Si es integración directa, a través de archivos planos. Si entra, indirecta es archivos planos. Si es directa, es a través de DB-Links o algunas otras tecnologías que permitan conexión directa entre, a consumir recursos web. Ah, ok. Listo. ¿Cómo implementar la factura electrónica? Entonces aquí vamos a conocer los pasos para poder implementar apropiadamente la facturación electrónica. Paso 1, y es lo que yo le recomiendo a todos los clientes, y es bueno que lo tengamos presente. Siempre la factura, hay que hacerle ver que la factura electrónica sí tiene unos costos, que a veces la gente no piensa que no, piensa que esto que vamos a cobrar o que se va a cobrar es algo adicional, pero realmente no lo es. Al contrario, te está reduciendo costos porque hoy te vale más. Entonces, lo que recomendamos es estimen los costos de papel y tinta, de procesamiento, del envío de la factura y dividámoslos ese valor entre el promedio de facturas emitidas en el mes. Eso le va a dar a la empresa un estimado aproximado de cuánto le vale la factura electrónica en su empresa. Pero si avanzamos acá, la DIAN hizo un estudio iniciando el proyecto de facturación electrónica en el 2015, donde decía, señores, en Colombia la factura electrónica está alrededor de los 2.700, perdón, la factura manual o los gastos de facturación actual son de 2.700 pesos. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Señores, con la factura electrónica, cuando esté iniciando, la factura debe estar alrededor de 900. Y cuando ya esté completamente masificada, el costo debe ser más o menos de 600 pesos. Pues yo tengo muy buenas noticias con esto y es que muchas de las cotizaciones que he podido ver en facturación electrónica, los precios son muy por debajo de esta parte donde todavía no estamos ni siquiera masificando. Nosotros realmente estamos aquí en la parte inicial, aquí nos hablan de 900 y los costos de facturación actuales están alrededor de los 300, 250, incluso 150, 190, dependiendo del volumen. Porque en esto se cobra a través de volumen y a través de cantidad de transacciones. Entonces, al hacer realmente este comparativo, definitivamente esto va a apalancar la compra de la factura electrónica y la adopción de la factura electrónica. ¿Por qué? Porque al momento, hoy día tú le dices a un gerente, señor, necesitamos en la empresa o al dueño de la empresa, necesitamos implementar la factura electrónica. Entonces, ¿cuáles son las razones? No, es que es obligatorio. Listo. Entonces, esa es una y es muy válida y hay que cumplirla, pero yo les aseguro que cuando hablamos de reducción de costos, yo no tardaría tanto en tomar una decisión si me estoy dando cuenta que de 2.700 que me valía la factura, ahora me va a costar 300 pesos por factura. Entonces, si yo hago eso a un volumen alto de factura, realmente la reducción es alta, por lo cual tiene ventajas importantes en el proceso de facturación. Paso 2. Hay que entender claramente que el tema no es simplemente tecnología. Básicamente la facturación electrónica tiene dos componentes esenciales. Uno, el componente técnico o tecnológico, que es la infraestructura tecnológica o el proveedor tecnológico que estamos contratando. Para este debemos entender si la empresa lo puede hacer directamente o a través de proveedor tecnológico. En este caso les recomiendo sea proveedor tecnológico porque realmente no tiene sentido. Y si lo hacemos directamente, yo les diría que más bien abran una línea de negocio y vendan el servicio, pero no se queden implementando una factura electrónica para ejecutarla
en la misma empresa. Hay que entender claramente dónde están los datos y cómo puedo extraer los datos. Hay que entender las facilidades internas que tenemos o las dependencias con el proveedor del sistema de facturación. En el proceso hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Por lo menos que la facturación debe surtir los cambios necesarios en el rediseño del proceso. Es decir, no se puede implementar simplemente la tecnología y no pensar en el cambio que va a tener el proceso, en el impacto que se van a tener de los stakeholders o de los relacionados, las personas relacionadas en el proceso. Hay que entender el impacto que esto tiene con los colaboradores en el proceso, con los proveedores y clientes. Es necesario realizar una gestión de cambio. Y entender como tal cuáles son las necesidades de operación del proceso de facturación. Hay que tratar de entenderlo y trabajarlo de cierto modo que realmente nos aporte en gran medida valor a la empresa. Si lo hacemos pensando simplemente en la tecnología, seguramente no nos va a aportar valor y los costos de reducción, digamos, la reducción de costos no va a ser tan importante como lo esperamos. Hablemos un poco de los riesgos. Definitivamente, al momento de implementar la factura electrónica tenemos unos riesgos asociados y hay que contemplarlos. Por lo menos riesgos como dejar de emitir la factura o que se deje de emitir factura en un proceso, digamos una compañía que diariamente tiene un buen movimiento de facturación y que dentro de ese movimiento nos demos cuenta de que se paró la operación y no podemos facturar electrónicamente. Entonces dependemos exclusivamente del proveedor. Otro tema, otro riesgo que se ve muy común y es, oiga, yo invierto. Las inversiones en esto de facturación electrónica en algunos casos es muy poco, en algunos casos, dependiendo del tipo de empresa y el tamaño de la empresa, es un poco más alto. Entonces, qué bueno poder aprovechar todas las ventajas que trae la facturación electrónica y ponerla a que realmente te genere muy buen valor agregado en la organización. Es decir, aprovechar al máximo lo que trae las ventajas de la factura electrónica. ¿Cuáles son las dependencias con los proveedores tecnológicos? Es otro tema importante, hay que saberlo. Incluso hay controles donde personas o compañías prefieren optar por tener dos proveedores. A uno le compran toda la transaccionalidad y a otros le compran un poco de transaccionalidad para efectos de caso de contingencia, se van a través de otro proveedor. Entonces, para los grandes contribuyentes, por lo menos hay una gran oportunidad en el cual es importante que tengan en cuenta que se implementaron la facturación electrónica. Esta facturación electrónica podría llegar a generar un fallo. Entonces, si yo, digamos, adquiero, no sé, pongamos un ejemplo, 10.000 facturas, y de esas 10.000 facturas con el proveedor principal y al otro le compro 2.000 facturas simplemente. Eso me va a permitir a mí que en caso tal de que el primero falle, yo tenga una bolsa de facturación y no parar mi proceso. Entonces uno puede pensar que no necesariamente cuando un proveedor ya esté en facturación electrónica, no es posible adquirir otro proveedor para que les preste el servicio en casos de contingencia. Otro tema importante es la resistencia al cambio, y es básicamente en el impacto en el proceso. Realmente los cambios a veces hacen que la gente no entienda y siga haciendo las cosas como las hacía antes, lo cual hace que no se aproveche al máximo la factura electrónica y se siga perdiendo dinero. Que no se tenga un esquema suficiente para el soporte. Contemos con un proveedor que realmente no tiene un soporte adecuado para facturación electrónica y esto realmente nos deje, digamos, en el aire en el momento que estemos trabajando. Fallas de integridad y confidencialidad de los datos emitidos. Definitivamente es importante poder saber que el proveedor que te presta el servicio de facturación electrónica tenga medidas de seguridad, de control interno para poder garantizar que la información que tú estás trabajando la estás trabajando de forma correcta. En Colombia hay leyes de protección de datos personales. Puede que la facturación o la información que va en la facturación tenga datos sensibles o datos
a tener en cuenta o datos que puedan afectar a una persona, como una dirección, como un teléfono, como una ubicación de esa persona y que eso llegue a manos de un tercero, esto puede generar incumplimientos en el tema regulatorio de protección de datos personales. Entonces es importante poder saber que el proveedor tiene políticas de privacidad, que el proveedor cuenta con certificaciones en ISO 27001 en calidad, que el proveedor puede ser evaluado en control interno a través de un reporte ISAE 3402 o SAI 16. Es importante también lo que le mencionaba del control interno, no poder poder quedar maniatado en no poder saber cómo ese proveedor realmente está gestionando mi información o mi facturación. Hay que tener controles para estar tranquilos que ese proveedor cumple en gran medida con el ambiente de control, con las políticas de seguridad, por el cumplimiento regulatorio, etc. Paso 3, indispensable, la selección del proveedor. Y es uno de los procesos más importantes a los cuales yo siempre les digo hay que dedicar un importante tiempo a evaluarlo. ¿Qué recomiendo? Crear un RFP, básicamente es un documento que nos permite poder evaluar uniformemente a varios proveedores, donde se establecen unas preguntas y vamos a poder responder para cada uno de los proveedores esas mismas preguntas y poder ver en cada una de estas cuáles puntean más, cuáles ganan más puntos, cuáles pierden puntos. Y esto va a permitir hacer una selección de proveedor un poco más clara y contundente. ¿Sí? Hay que saber que ese proveedor es autorizado. Hay que verificar que sea un proveedor autorizado por la DIAN. En la página lo pueden ver, en la página de la DIAN. La disponibilidad. Es importante saber que ese proveedor ofrezca alta disponibilidad del servicio. Hay que ver cuánto o qué tipo de data center tiene ese proveedor. Normalmente alta disponibilidad son data center tipo Tier 4, que son de alta redundancia. Estos Tier 4 realmente son pocos los proveedores que lo tienen. Básicamente proveedores que son o que tienen mucha experiencia o que vienen con mucho mercado, digamos, tienen, digamos, su infraestructura en este tipo de data centers. Por eso es importante evaluarlo bien. Otros, por lo menos, que tengan planes de recuperación de desastres, que tengan claramente esquemas de redundancia para soportar las operaciones, etcétera. Importante, el soporte técnico. Hay que validar bien el soporte técnico. Tratar de tener un soporte técnico que se ajuste a las necesidades. Si yo trabajo 7 por 24, los 365 días del año, día y noche, no paro, hay que pensar en un soporte más avanzado y este soporte más avanzado tiene costos más elevados. Les pongo un ejemplo, los portales, Linio, no sé, todos los portales web que tengan comercio electrónico, ellos requieren una disponibilidad muy alta para poder prestar servicio. Alguien compra en la madrugada, tiene que poder facturar. Adaptabilidad. Valide que esta solución se pueda conectar con cualquier proveedor, con cualquier sistema de información y que no realmente contratemos y después nos demos cuenta que el proveedor está experimentando con nosotros para poder hacer una implementación exitosa de la factura electrónica. Hay que evaluar la seguridad de la información que tiene el proveedor. Validemos si tiene certificación ISO 27001 en seguridad, si cuenta con políticas de privacidad. Ojo, la adaptabilidad no depende del proveedor de software. ¿Listo? Es decir, estos sistemas que están amarrados a los sistemas o proveedores que llegan diciendo, no, yo soy el dueño de tal empresa de software, usted tiene el software conmigo, yo le vendo el módulo de facturación electrónica, eso es falso. Eso es falso, eso realmente no funciona de esa manera. Entonces, para que no se sientan amarrados a que tenga que ser de esa manera, ustedes pueden consultar a los proveedores que más le convenga para la implementación de la factura electrónica.
Temas de control, hay que saber realmente cómo podemos tener control del proveedor. Uno, sea haciendo nosotros revisiones de control interno, o dos, que el proveedor tenga un reporte tipo ISAE 3402, que son estándares internacionales, evaluados por un tercero que valida el proveedor y te da a ti una certeza de que el control interno que está ejerciendo tu proveedor tecnológico realmente es adecuado. También podemos ver los adjuntos, que dentro de la facturación normalmente van archivos adjuntos. Entonces es posible o debemos exigirle al proveedor que tengamos una solución para poder adjuntar los archivos a la factura como parte del soporte de la facturación. Es importante que cuenten con portales web donde ustedes puedan ver todo el historial de la facturación electrónica. Transacciones, evalúe que las transacciones adquiridas pueden ser usadas en su totalidad. ¿Qué les quiero dar acá como ejemplo? Cuando yo compro, la facturación electrónica se vende por paquetes de facturación o por transacciones. Cada nota débito, cada factura, cada nota crédito y cada factura recibida se toman como transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 1000 transacciones para un año y resulta que en el mes 10 ya me gasté las 1000, tengo que entender las facilidades con el proveedor para que me ofrezca otro paquete de factura y terminar mi año, ¿sí? Y que esto sea rápido y que esté en los costos acordados en el contrato inicial. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, no que después te lo venda más caro, no, te lo tiene que vender o debería venderlo dentro del paquete en que compró las transacciones. Y viceversa, que por lo menos si tú vas, este año no nos fue bien y la facturación teníamos 1000 y resultó que no me gasté las 1000, íbamos en el mes 12, 30 de diciembre y todavía me quedan 200, me gasté solo 800, hay que saber que el proveedor nos debe o puede guardarnos esta facturación para que nosotros la sigamos usando el siguiente año. Entonces, si tú quieres un contrato por un año o por 2 años, pero compraste un paquete de transacciones de un año, es importante tener claro que estas transacciones son guardadas y que tú las podrás usar más adelante. Es por esto que cuando se pide la información para cotizar los servicios de facturación electrónica, hay unos parámetros que son aproximados. ¿Cuántas facturas aproximadamente emites en un mes? ¿Cuántas notas débito? ¿Cuántas notas crédito aproximadamente en un mes? ¿Cuántas facturas recibe en un mes aproximadamente? Otra recomendación con el volumen: coticen siempre en periodos altos, es decir, entre más tiempo ustedes contraten y entre más facturas contraten, es mucho más barato el costo de la facturación. Entonces la recomendación es definitivamente, sí. Listo, entonces, importante el tema del volumen. Definitivamente, entre más volumen, más barato la facturación electrónica. Dos, hay que mirar realmente la experiencia del proveedor. No podemos, si bien todos los proveedores están certificados, los que hoy día están, definitivamente la experiencia juega un papel importante. Cuando apenas estás aprendiendo, te pasan 1000 problemas y digamos, esto lo sufre el usuario. Cuando realmente se tiene experiencia, pues se sabe trabajar un muy buen servicio, se puede dar un muy buen servicio de facturación electrónica. Paso 3, dentro de la selección de los proveedores, hay que ver que los proveedores puedan tener nuevos desarrollos y sea fácil adaptable los nuevos desarrollos. Hay que saber, digamos, que los servicios de facturación adicionales que ofrezca el proveedor, digamos, puedan generar un valor importante para la empresa, por lo menos certificados digitales, un acompañamiento adicional, soporte técnico avanzado, etcétera. Grupo empresarial, cuando compramos... Perdón, Nelson, una pregunta ahí. De ese tema de certificados digitales, ¿ustedes ofrecen ese servicio entre la cotización? Sí. Ok. Digamos que eso se pide dentro de la propuesta, que cuando se necesita de una vez se cotiza. Eso realmente no es muy costoso. Sí. El precio es más o menos 40 y algo mil de pesos los 2 años.
Ajá. Incluso hay ya unos infinitos y duran como 60, cuestan como 60, 70 mil pesos más o menos. Ya. Ok. Realmente muy, muy, muy económico. Listo. Entonces, listo. Entonces, cuando compramos, lo importante acá en grupo empresarial es que realmente si tenemos un grupo de empresas, es importante cotizar para el grupo de empresas. Sale mucho más barato realmente la facturación electrónica. Viviana, ¿nos escucha bien, Viviana? ¿Viviana o Sara? No, hay Viviana y falta Sara. Sara no se ha conectado. Listo. Bueno, el tema de valor agregado. Siempre es importante validar el tema de valor agregado. ¿Por qué? Una sencilla razón. La facturación electrónica, como les decía, tiene dos componentes importantes. Una, que es el componente técnico. Entonces debemos evaluar un muy buen proveedor. Y dos, otro tema fundamental es el proceso. Entonces, qué bien poder encontrar de pronto proveedores tecnológicos o consultores que trabajen con proveedores tecnológicos que ofrezcan la consultoría de forma integral. ¿Sí? Hay un retorno en el audio. ¿Será que pueden apagar los micrófonos? Aló. Listo, entonces, con respecto al volumen de transacciones, completamente claro que más barato. Acá un segundo. Hay un retorno. Aquí ya, listo. Grupo, bueno, estamos en volumen, listo. Paso 4, facturación electrónica. Esto es uno de los pasos que a veces le preocupa mucho a las compañías, pero realmente es el más sencillo. Es básicamente, una vez ya tengamos seleccionado al proveedor, hay que ir a la página de DIAN. ¿Y por qué les digo que hay que tener primero seleccionado al proveedor? Porque cuando haces el proceso de facturación electrónica, lo primero que te pide es que selecciones al proveedor tecnológico. Entonces, en este caso, con este orden de ideas, entras al portal de la DIAN, ingresa al servicio en línea música, te registras como facturador electrónico, y esto lo que hace es que al final te dice pues que te va a durar un tiempo más o menos de 20 días para que te entreguen el proceso de facturación, perdón, la resolución de facturación electrónica. Una vez tienes esto, debes remitirte, hacer la actualización del RUT, donde ya te queda habilitada la opción para facturación electrónica, y posteriormente tienes que solicitar los rangos de numeración, que en este caso pues son totalmente nuevos y distintos a los que venías manejando con la facturación tradicional. Y otra cosa, queda totalmente anulada toda aquella factura una vez tú empieces a trabajar facturación electrónica. Es decir, las facturas que venías trabajando se cancelan y la nueva facturación es la que entraría en operación. Entonces, dentro del rediseño del proceso, como paso 5, uno, hay que identificar claramente cuáles son los stakeholders o cuáles son los interesados. Dos, hay que entender de inicio a fin el proceso de emisión y recepción. Yo creo que hay que dedicar un ejercicio a sentarse y entender claramente o a validar en la actualidad cómo funciona el proceso de facturación. Y hay que empezar a analizarlo con base a los nuevos cambios. Es decir, ¿qué es lo que viene nuevo? ¿Cómo me va a impactar mi proceso? Se debe ajustar este proceso ya teniendo en cuenta todos estos cambios de facturación electrónica, contemplando riesgos y controles que se deban tener en cuenta con este nuevo modelo.
Hay que tener en cuenta el marco regulatorio definitivamente, ver qué cosas podemos aprovechar y qué cosas no podemos decir que vamos a tener un manejo porque realmente tiene un tema regulatorio por el cual debemos cumplir. Debemos recolectar una información de facturación electrónica para la emisión, es decir, nos toca hacer un proceso con todos los clientes para pedir unos correos electrónicos, avisarles que vamos a entrar en facturación electrónica y que a partir de tal fecha vamos a migrar y vamos a enviar factura electrónica. Hay que establecer el canal de recepción de facturas para el caso de todo lo que vamos a recibir. Vamos a sensibilizar, una vez ya tengamos claro el canal de recepción, empezamos a sensibilizar a todos los stakeholders a nivel de notificación. Luego ponemos en operación la facturación electrónica y luego es importante poder realizar un monitoreo de este nuevo proceso para identificar, digamos, correctivos y aplicar pues, la mejora continua dentro del proceso de facturación electrónica. Con esto podemos decir que llegamos al objetivo de ya tener un proceso implantado de facturación electrónica. Bueno, dentro de la implementación técnica, o digamos que básicamente se tiene en cuenta y va paralelo al paso 5, al paso anterior, que es el rediseño del proceso. Y básicamente las recomendaciones que doy es, hay que tener claramente cuál es el alcance y establecer un cronograma con ese proveedor, realmente definir cuáles son las responsabilidades que tiene el proveedor y cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros como empresa. Recuerden, no todo es del proveedor, realmente hay una tarea importante que debemos hacer como empresa. Hay que solicitar guías, tratar de apoyarnos con los proveedores tecnológicos para poder aplicar o implementar técnicamente de mejor manera la facturación electrónica. Tenemos que hacer, digamos, si es necesario hacer algún desarrollo de los cambios en el sistema. Es importante que se aplique con todos los controles necesarios de gestión de cambios. Hay que hacer una etapa de pruebas, la cual debe culminar satisfactoriamente y pasar tanto las pruebas internas de desarrollo como las pruebas con el proveedor tecnológico y la DIAN. Y hay que hacer un proceso de capacitación, digamos, a usar la herramienta. Entonces, si antes mencionábamos capacitación en el proceso, como lo mencionamos aquí en la sensibilización, acá básicamente está enfocado en la capacitación sobre la herramienta tecnológica, sobre los accesos, sobre el portal web para emitir o para recepcionar la factura electrónica. Bueno, recomendaciones como proveedor, realmente doy como tal la recomendación para el proveedor de Factory, HKA en Colombia. Realmente es uno de los proveedores más estables, con mayor experiencia, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Decimos que, o vemos que realmente tiene presencia en 12 países. El proveedor tecnológico tiene centros de datos en Estados Unidos y China. Máquinas fiscales, que era el anterior modelo, es experto, es decir, ya conoce completamente todo este tema y entró en facturación electrónica también para estos 4 países. Seguramente cuando estos países en verde empiecen a evolucionar a la factura electrónica, estará de Factory en este proceso. Hablamos que tiene más de 112.000 clientes que confían en The Factory, más de 6 años implementando la factura electrónica, más de 112.000 clientes satisfechos, más de 290.000 transacciones electrónicas diarias soportadas en la plataforma, más de 150.000 facturas electrónicas procesadas en nuestra plataforma tecnológica, más de 150 millones de facturas electrónicas procesadas en nuestra plataforma de facturación electrónica, proveedor autorizado de certificación en México, en el PAC, empresa con mayor crecimiento en clientes en transacciones en México. Tiene autorización como PAC en el SAT de México, que es como la DIAN, en el SUNAP de Perú, que es como también igual la DIAN, y pues tiene la resolución
de DIAN para operar la factura electrónica en Colombia. En cuanto al proveedor, también podemos observar una gran ventaja y es que tiene data center Tier 4, que digamos es la máxima categoría, diría, en centros de procesamiento de información o centros de data centers, con una disponibilidad entre el 99.3 y 99.9. ¿Todos me están escuchando? Listo. Entonces, vemos acá que tiene realmente seguridades, tiene backups, tiene ubicación en Estados Unidos, en Michigan y un respaldo en Arizona, adicionalmente el data center en Estados Unidos. Por otro lado, vemos que tiene reportes de monitoreo, tiene IDS, IPS, firewall, realmente una infraestructura completa de seguridad. Dentro de la categoría de los data center Tier 4, vemos que la disponibilidad es del 99.9, es decir, estamos hablando de alrededor de 26.2 minutos no disponibles en un año, por lo cual es realmente una alta disponibilidad. Acá vemos pues la resolución de facturación que se dio, que entregó la DIAN para Colombia, donde se resuelve a The Factory HK como un proveedor autorizado. Acá podemos ver las estadísticas cómo realmente The Factory HK fue el proveedor con mayor crecimiento. A nivel de clientes, vemos como en Colombia más o menos estamos así en este periodo, y realmente como en México vino avanzando hasta llegar hasta 233.573 transacciones. Y en clientes llegó a tener 123.985 clientes con la empresa de segunda mayor crecimiento en México. Acá podemos ver los proveedores que actualmente participaron en el piloto. Como pueden ver, son empresas de gran tamaño: Bavaria, Baxter, British Americas, Ecopetrol, y estas otras compañías que realmente son la mayoría proveedores tecnológicos de facturación electrónica. Estos son algunos de los clientes, 116.000 clientes satisfechos en todo el mundo. Y acá podemos ver, digamos, las distintas soluciones que tiene el proveedor a través de integraciones directas e indirectas. Lo que les mencionaba, las integraciones directas son conexiones que van a través de DB links, pueden ser o de base de datos a base de datos, o mediante el consumo de web service. Mientras que cuando son indirectas a través de archivos planos, los cuales quedan en un repositorio, el web service toma esa información del web service y la procesa para llevarla a facturación electrónica. Bueno, dentro de los módulos básicamente que maneja el proveedor tecnológico de Factory HK, está facturación móvil, facturación POS, integraciones con sistemas ERP de cualquier tipo, y básicamente están acá: integración con FEL, recepción con el sistema ERP, integración con facturación inmóvil. Aquí vemos el aparato donde podemos incluso imprimir en línea si son servicios informales, por lo menos como las tiendas, que el tendero seguramente desea que le llegue y que le entreguen su recibito. Entonces hay posibilidad de que se pueda hacer, pero obviamente ya le está llegando la transacción a la DIAN de forma inmediata. Con sistema POS igual funciona, y ahí está la solución. Cuando no se tiene un portal web, o las pequeñas empresas que realmente no tienen un sistema de facturación, lo pueden hacer a través de su portal web, su tablet, su teléfono. Realizan la descripción de la factura y automáticamente emiten la factura electrónica.
sin RP igual. Entonces, conclusiones. Es importante saber que FEL es más que una ventaja, es una desventaja. Más que ventaja, FEL es más que desventaja, perdónenme, me enredé. FEL es más ventaja que desventaja, es decir, son más las cosas positivas que se tienen. Teniendo los costos claros de facturación actual, la apropiación de las empresas es más efectiva. Hoy esto no es gratuito, hay que entender y hay que hacer ver que esto no es gratuito. Las empresas tienen hoy día un costo para emisión de facturación. Y la apropiación de las empresas realmente cuando saben que tienen un ahorro de costos va a ser mucho más fácil. Es fundamental la selección correcta de un proveedor de facturación electrónica. La facturación electrónica tiene riesgos que deben ser tenidos en cuenta, no podemos obviar todos los posibles riesgos que se puedan presentar y hay que tener en cuenta la definición de un buen proceso de emisión y recepción que es fundamental para el éxito de FEL. Pues no siendo más, si tienen alguna duda o pregunta, pues me pueden contactar. Estos son mis datos y pues estamos en conversación.